room. He's just sitting there with his phone, whatever. Gets a massage sitting down. The physio's down here. It's like 2 minutes before we go out, he just stands up, closes boots. We go out. Warm up, just long balls, control, dribbling a little bit, crossbar challenge. At the warm-up Champions League against Liverpool, crossbar challenge, he goes back inside. Coach makes like the last adjustment, talking. He's on the phone. Was the coach talking? Yeah, the coach was talking there. He said, you have to go left, you have to go right. FaceTiming. He's like, yeah, sí, claro. 30 seconds before we go out, he just comes, puts his jacket on, goes out, boom, go, like this. That's nuts, man. But no one should ever compare him to because that's what like the young players did in Barcelona, you know? They looked at him and they didn't train. So they got injured, whatever, Malcolm, Dembele, you know, they always got injured. They didn't train 100%. So then going to the game, it's different. You can't sprint, you know, he's the only one in the world who can do that. Excelente, vamos a comenzar. Pues las palabras que acaban de escuchar son declaraciones de Kevin Prince Boateng, futbolista, digamos que pasó por el Barcelona, es hermano del futbolista mítico de la selección alemana y del Bayern Múnich, Jerome Boateng. Y este jugador en su momento pasó por el Barça, Bartomeu lo fichó. Estuvo un corto lapso de tiempo en lo que es el Barcelona y este jugador llegó en la etapa Valverde, refiriéndome a la temporada 2018-2019. Solo estuvo en tramo, no estuvo más. Al final Boateng vino para eso. Y al final tampoco se quedó un gran lapso de tiempo. Y durante todo esto, Boateng, pues bueno, independientemente de si juega o no, estuvo trabajando con Valverde, estuvo en el Barcelona, estuvo trabajando en el día a día y es básicamente lo que logró. Ahora, esto por una parte. Lo que sí sabemos evidentemente es que Boateng de ley estuvo en ese vestuario y debes saber lo que pasó allí. Y es las declaraciones que les acabo de poner, las cuales sinceramente me dejan con los pelos de punta. Boateng, pues como la escucharon, habló de que supuestamente Messi, de cuando Valverde estaba dando la última charla y Messi estaba con el teléfono haciendo videollamadas, que no entrenaba, que nunca lo vio en el gimnasio, que no entrenaban al 100% y que otros jóvenes como él y Malcolm le imitaron y por ende se lesionaron y etcétera. Y antes que ir con esto quiero aclarar una cosa, y es que personalmente yo de la etapa Valverde siempre he pensado que tal vez en cuanto a resultados pues puede que no haya sido una etapa tan exageradamente mala, pero en cuanto a lo que fue el proyecto sí fue extremadamente malo, porque la línea de trabajo y el estilo de juego directamente en nuestra identidad se perdió allí, lo cual repercutió otra vez en la etapa de Koeman, y al final si estamos empezando tan desde abajo es precisamente yo creo que por eso que tenemos una etapa muy mala. Esta herencia la tuvo que recibir Quique Setién y yo personalmente de su etapa no puedo decir prácticamente nada, porque para mí la etapa de Quique Setién no existe. Para mí existe el Barça de Luis Enrique, el Barça de Valverde, el Barça de la herencia de Valverde y el Barça de Koeman. Entonces directamente no lo voy a contar, pero estamos hablando, repito, en específico de Valverde, y yo pienso mal de Valverde tanto en la manera de gestionar. Ya la escuchamos el otro día, ¿no? Lo que dijo de que se tuvo que adaptar a los jugadores y que le costó adaptarse a esa forma de entrenar, esa forma de jugar, y que se comparó con el entrenador del Toronto Raptors y dijo que pues no era su proyecto ya el de los jugadores y que en su situación fue algo similar. Bueno, con eso reconoce que se tuvo que adaptar a los entrenamientos, que se tuvo que adaptar al estilo de vida de los jugadores, lo que ellos demandaban. Y lamentablemente pues salió como salió. Bueno, pues primero que todo el tema, me gustaría empezar con las declaraciones de que no pasaba por el gimnasio y que muchos de esos jugadores como Dembélé y Malcolm los imitaron y por eso se lesionaron. Dembélé específicamente, luego cuando estaba aquí, era un jugador del carácter físico porque es un velocista, es un jugador que vivía bastante de su desborde. Bueno, sigue viviendo, pero estoy hablando en tiempo pasado, y es un jugador que buscaba constantemente el 1 contra 1, muy atrevido, un jugador que suele aprovechar, repito, mucho su velocidad. Puede jugar al pie, puede jugar en conducción como yo lo llamo, o puede jugar pues atacando el espacio, para lo cual se mantiene más velocidad. Con Dembélé se lo utilizó en muchas formas, pero Dembélé apenas llegar aquí, pues yo creo que se necesitan unos entrenamientos específicos para él. El entrenador que lo tenía en el Dortmund era Thomas Tuchel, y
y podríamos decir que en cuanto a Tuchel, le sacó básicamente su máximo rendimiento. Le sacó el 100%, estuvo trabajando con él de una muy buena manera. Y evidentemente Tuchel pues ya sabemos el estilo que tiene, por ende necesitará pues una gran carga física para Dembélé. Y repito más tomando en cuenta la clase de futbolista que es. Dembélé llegó aquí directamente primero que todo sin plan. Y cuando llegó aquí pues claro, un jugador que vive tanto de su físico, que empiece a entrenar de esa manera como lo había dicho Malcolm, 40 o 50 minutos. Y al mismo tiempo que llega aquí, no haga dobles sesiones, que haga una sesión de 40 a 50 minutos, que no pase por el gimnasio, porque está viendo que Messi y los demás no pasan por el gimnasio. Bueno, y aquí dijo Messi, pero en realidad ha de ser Messi, y vete tú a saber qué jugadores también no pasaban por el trabajo del gimnasio, lo cual pues yo creo que evidentemente es elemental, y más si estamos hablando de trabajo de prevención de lesiones. Pero bueno, entonces repito, entrenamientos de 40 a 50 minutos sin dobles sesiones, un jugador que repito vive su velocidad, llega y ni siquiera tiene entrenamientos para específicamente para él, entrenado como los demás, poco tiempo y mal, sin intensidad, porque dijéramos, bueno, esos 40-50 minutos eran simplemente con una intensidad increíble y eran como tenían que ser. No, en realidad, porque esos entrenamientos no tenían intensidad, porque cuando tú veías los partidos del Barça de Valverde en el campo, uno lo que le daba la sensación era de dos: o que aquí hay mala actitud, o que aquí lo que pasa es que físicamente no damos. Evidentemente eran las dos, pero yo creo que en especial el físico, porque por ejemplo en Roma nos terminaban eliminando por el problema de la actitud. En Anfield nos se termina eliminando ya no por el problema de la actitud, sino por un problema de que el Barça sí se deja el 100%, pero debido a cómo has estado entrenando, tu 100% ya decayó. El 100% que tenías ya no es el mismo que tenías en aquella época. Hay de hecho creo que precisamente un clip donde Messi, creo que es precisamente como haciendo de entrenador, termina diciendo que hay que tocar, que hay que... Sí, eso, pues que hay que tocar y que no ir tan hacia adelante, una cosa por el estilo, porque dando a entender que tenían que ralentizar el ritmo del partido porque no aguantaban el ritmo del Liverpool. El Liverpool de Klopp, básicamente es su mejor momento. Entonces, pues claro, cuando tú no te necesitas recurrir a eso porque físicamente no das, yo entiendo que el Liverpool de Klopp es un equipo que siempre ha sido muy físico, pero que tengas que llegar al punto de ralentizar el ritmo porque tú no le puedes aguantar el ritmo, yo creo que es algo muy complicado, porque ni siquiera el City de Guardiola ha llegado a hacer eso. El City de Guardiola tiene su identidad, se deja el 100% para igualársela, y sí, cuando a veces necesita adormecer, intentar meterle una marcha menos al partido, lo hace, pero lo hace para adormecer al rival y poder, digamos que controlar y llevar al equipo a su terreno, no porque no aguante la intensidad y tengamos que hacerlo por eso, como lo está haciendo, como lo hizo el Barça, o lo quería hacer. Entonces el Barça se dejó su 100% en ese partido del Liverpool y terminó ya decayendo, y se notó perfectamente que era una bajada de nivel increíble, porque tú lo que puedes ver es que sí, que el Barça se dejó el 100%, pero ya no estaba a su nivel, ya no daba el 100%, ya no sabía salir jugando desde atrás, ya no sabía dominar la posesión, ya no sabía prácticamente encontrar opciones de pase, simplemente era pues dásela a Messi que resuelva él por el centro del campo. Ese era básicamente el planteamiento de Valverde. Él se tuvo que adaptar a los jugadores y salió allí. El resultado, pues nos metieron 4 y sin contar los 3 de Roma y después el 2-8 del Bayern. Entonces, claro, que estos jugadores, por ejemplo Messi, seguramente hay que ser Suárez y Piqué y no sé cuántos jugadores, no hayan dado ese ejemplo de que estuve yo conviviendo con Dembélé y Malcolm, y lejos de estarles dando el ejemplo, pues claro, les das un ejemplo, sí, pero un mal ejemplo de que no vas a... Aquí no se hacen dobles sesiones, de que entrenas poquito y sin intensidad y que no vas al gimnasio. Entonces directamente estamos en un caso donde... claro, van a aprovechar estos ejemplos y se van a contaminar. Precisamente en esa temporada creo que es cuando había debutado Riqui Puig, y al final ya sabemos que a Riqui pues le terminaron traspasando precisamente por eso, porque era pues un beach boy o un chulo playa o un fiestas, vamos a decirlo así. Entonces
a Riqui Puig le terminaron traspasando por eso, pero a mí me da curiosidad si era por esa cuestión o si Riqui Puig al final terminó así porque estaba en su ADN o porque recibió un mal ejemplo. Sí, porque Riqui Puig, créanme que es un jugador que tenía un futuro espectacular y de hecho lo sigue siendo, sigue estando joven, pero claro, si con 22 años ya te vas a la MLS, yo creo que habla perfectamente de que pues ya estás tirando la carrera por la borda con tal de pues ir a Los Ángeles y tal. Entonces al final padecimos este caso tristemente con Riqui Puig. Pues sí, ya digo, se contaminó, tuvo la mala suerte de llegar a un mal Barça en una mala dinámica, igual que Dembélé y que Malcolm. A Dembélé lo pudimos rescatar un poco hasta que empezó con esto de irse al PSG y tal. Y Malcolm directamente se fue al Zenit de Rusia y también terminó destacando que cuando llegó, y es cuando soltó lo de los 40-50 minutos, que cuando llegó al Zenit de Rusia se lesionó porque entrenaban mucho más, diciendo que en el Barça estaba acostumbrado a los 40-50 minutos y que al llegar aquí doble sesiones, intensidad y sus piernas pues no lo aguantaron y directamente se lesionó. Esas fueron las declaraciones de Malcolm. Entonces claro, tú empiezas a sumar esto y ves en el campo que más allá del partido de Liverpool, en los partidos el Barça juega con muy poca intensidad, que ya no le da, simplemente porque ya no puede sostener una presión alta cuando primero que todo va perdido la posesión, que eso es perder el estilo, pero cuando no tiene esa posesión ya no puede mantener una presión alta, una presión de unos 10 minutos, porque tal vez lo aguanta unos cuantos minutos y ya después ya no, porque ya hay que descansar. Ya no era capaz de sostener una presión alta, ya no era capaz de salir jugando rápido, ya no era capaz de dejarse la piel en el campo. Físicamente daba la sensación de que el equipo estaba decayendo y evidentemente cuando tú ves los 45 minutos, ves ahora esto que dijo Kevin Prince Boateng, ves lo que dijo Valverde y también al mismo tiempo hay miles de testimonios, también el de Thomas Müller, que es jugador del Bayern, y dijo que antes del 2-8 ellos estaban entrenando, el maravilloso Bayern de Flick estaba entrenando y el Barça unos 10 minutos después salió a entrenar flojitos, como si fuera un partido de pretemporada. Eso no lo dijo él, eso es comentario mío, pero sí dijo que ellos estaban entrenados 10 minutos antes que el Barça y que cuando salieron entrenaron con un nivel de intensidad que daba vergüenza. Entonces tú empiezas a sumar testimonios, empiezas a sumar los casos que de verdad explican lo que se veía en el campo y claro, pues tú puedes entender cómo debían ser esos entrenamientos. Y digo una cosa más, incluso Piqué llegó a declarar aquello de que dormía 4 o 5 horas. Quiere decir que los entrenamientos estuvieron siempre adaptados para ese ritmo de vida. Entonces ya me dirás qué intensidad tenían esos entrenamientos. Pjanic, otro de ellos, ya no con Valverde pero sí con Koeman, dijo que estaban acostumbrados, entrenaba y era muy poco tiempo. Entrenamiento sin intensidad y directamente se acostumbró a no preparar los partidos. Y sí me explicó. Y claro, sorprende porque Pjanic llegó de la Juve, una Juventus donde él era parte del proyecto, era una superestrella. Solo que claro, llegó aquí por el tema de que Bartomeu pues quiso cambiar a Artur porque pues tenía que cuadrar sus cuentas en su ejercicio para que no diera pérdidas. Pues hay que vender un jugador, no sé si decir franquicia, pero así hay que vender un jugador que esté más o menos bien valuado, que dé ganancias para que en mi ejercicio pueda dar unas cuantas ganancias y así pues compensar. Entonces Bartomeu lo traspasó y cuando llegó aquí pues declaró eso sobre Koeman. Llegó a declarar todos llegaron a declarar muchísimas cosas. Ya con Koeman fue lo peor de todo, porque ahí es cuando se nos lesionaban 3 jugadores por partido. En el partido del Celta de Vigo creo que se había lesionado Piqué seguro, creo que también era Eric García, y es cuando se lesionan Ansu Fati. Teníamos 3 lesionados aproximadamente por partido. Entonces claro, tú empiezas a ver todo eso y empiezas a sumar casos y sí, discúlpenme, sí, al Barça se lo han cargado los jugadores porque directamente no entrenaban, querían imponer sus normas. Tristemente Luis Enrique le pagó los platos rotos, se terminó yendo. Llegó un entrenador que más aparte de no causar el cambio, se termina adaptando a los jugadores, termina aceptando sus normas, y ahí es donde se empiezan a mandar los jugadores, se empiezan a entrenar como ellos quieren y al final la respuesta pues está ahí.
no la digo yo, lo dice Kevin Prince Boateng. Messi no pasa por el gimnasio y así se acostumbraron varios jugadores. Y claro, pues ahora se entiende por qué Dembélé se lesionaba tanto. Ha dicho más cosas, como lo de que Valverde daba la última charla y él estaba en el teléfono haciendo videollamadas. Aparte, que yo sepa, con las normas estas de conducta, creo que trajo Xavi, creo que esto ya precisamente es ilegal, el estar en el teléfono cuando estás en ciertos momentos. Yo creo que más que nada en las charlas, cuando estás en el vestuario, no después de un partido, sino que en un contexto de cuando tú estás antes de salir a un partido, creo que está prohibido y todo, pero claro, que lo hagas cuando está hablando el entrenador, te está pidiendo o el planteamiento, o directamente está explicando lo que quiere o está dando su discurso final, que tú estés con el teléfono también es una mala señal, porque da la sensación de que entonces no te interesa en lo más mínimo lo que diga el entrenador. Y repito, si ya hace uno esto, ¿qué no harán los demás? Y por ende, ¿qué otro ejemplo le estarán dando a los jugadores jóvenes? Sí, y más aparte, imagínate lo que ha de haber visto también Frenkie de Jong. Imagínate lo que ha de haber visto Semedo, lo que vio Dembélé, lo que vio Malcolm, lo que vio Ricky Puig, lo que han de haber visto los canteranos que de vez en cuando subían, lo que vio Ansu Fati. Entonces el hecho de que no se hayan echado a perder, yo creo que evidentemente es sinceramente un milagro. Y nada, pues que me alegra mucho de que lo esté comentando, porque siempre se ha adoptado esta política de no sacar los trapos sucios, y yo sinceramente no estoy de acuerdo con esto, porque el aficionado no tiene información. Yo ya he dicho que hace falta en este fútbol de hoy en día que, entre tantas cosas, hace falta que se le hable más al aficionado, tanto el entrenador como los presidentes, los árbitros y, por qué no, también el futbolista, que haga público esta clase de cosas. Entonces, entre testimonios ya tenemos uno más, el de Malcolm. No iban al gimnasio, Messi no iba al gimnasio y directamente los demás lo aprendían y imitaban su ejemplo, por eso se lesionaba Dembélé y Malcolm. ¿Qué otra cosa? Lo de que estaba con el teléfono. Y en general son las palabras que hemos escuchado y las palabras que tristemente, pues bueno, nos han dejado caer. Y realmente, pues de la etapa de Valverde lo único que podemos aprender es que como moraleja, simplemente extrayéndolo como si fuese una fábula, esto como una especie de moraleja, pues que cuando existan jugadores que quieran empezar a imponer ellos quitar las normas de conducta y las multas, empezar a imponer ciertas actitudes, como lo dijo Valverde, que él llegó ya al proyecto de las estrellas. Cuando quieran imponer fichajes, cuando quieran ellos decidir el planteamiento, las alineaciones, decidir quiénes llegan y quiénes se van, imponer cuánto se entrena, cómo se va a jugar, de qué manera, con qué intensidad se va a entrenar, cuándo sí, cuándo no. Que también esta es una cosa que se me olvidó, el tema de los días libres. Entonces, cuando quiera llegar a un jugador a imponer esto, evidentemente, o cualquier jugador, por mucho que sea bueno, independientemente de su nombre, cuando llega a querer imponer una cosa así, cuando pierda el norte y empiece a mandar y quiera pasar por encima de la presidencia, de la dirección deportiva, del director técnico, evidentemente estamos en una situación peligrosa, porque evidentemente de que se llame como se llame, se le tiene que dar salida. Porque si no, al rato, generalmente cuando ganas, ¿sí? Cuando empiezas a ganar y los jugadores empiezan a acumular un estatus, es cuando ya no están dispuestos a correr tanto. Es cuando ya sienten que cumplieron y ya no quieren hacer lo mismo. Por eso el hecho de que Guardiola haya aguantado tanto, yo creo que tiene un mérito increíble, sinceramente. Entonces, cuando un jugador empiece con estas actitudes, se le tiene que dar salida rápido. Afortunadamente la etapa de Messi ya acabó, que Messi pues entiende que por ser Messi pues tal vez era un poco más intocable, pero ahora en este Barça yo creo que todos son tocables, con todo respeto. Si es Pedri el que mañana empieza con estas actitudes, a Pedri se le tiene que empezar una persecución y se le tiene que sacar del equipo, porque si no se van a cargar el proyecto. Si es Gavi el que empieza, que yo lo dudo, se le tiene que sacar. Si es Joao Félix o Lewandowski, se les tiene que sacar también. Si es Ter Stegen, se le tiene que sacar también. Si es Araujo, se le tiene que sacar, sea quien sea, o si son todos, se les tiene que sacar absolutamente. Entonces se necesita hacer una limpieza, porque cuando van perdiendo, digamos que los valores de la profesionalidad, de lo que es entrenar bien, los valores del proyecto Barça, pues directamente es cuando les tienes que sacar porque se cargan los proyectos, porque cuando empiezan a mandar a ellos y hacen ellos su propia gestión, los equipos suelen ir mal, y así nos fue. Y esto no solo ha pasado con nosotros, ha pasado con el Milan, ha pasado en su momento también con el Inter de Milán. Ha pasado con muchos y muchos equipos que
pues bueno, al final no han dejado su proyecto en manos de los jugadores y al final tenemos terminado yendo mal nosotros y todos los equipos. Lo que nos dice la historia es que los jugadores cuando mandan pues generalmente se cargan los proyectos, pero eso sí, una cosita, quien tiene más la responsabilidad por encima de los jugadores es quien les está dando ese poder. Y evidentemente en el Barcelona quien les dio ese poder por una parte fue Valverde al decidir, al tener dos puertas, la de no puedo hacer mi proyecto yo, entonces o me quedo con el proyecto de los jugadores y me quedo en el Barça o directamente dimito porque no puedo hacer mi proyecto. Él decidió quedarse, entonces primero que todo uno de los responsables es él y el máximo responsable de esto es Bartomeu por permitir esto y por no haber decidido darle salida a varios jugadores. Entonces el principal responsable es hasta abajo Valverde, en segundo Bartomeu y hasta arriba el aficionado, que es primero que todo quien votó a Bartomeu y es quien vota a los presidentes y por directamente pues ponerse del lado de los jugadores. Entonces evidentemente es algo que no tiene que volver a pasar y los jugadores tienen la culpa, sí, pero quienes tienen más la culpa es quienes les han dado el poder: aficionados, prensa, dirección técnica y absolutamente todos los que sean cómplices de permitir eso. Porque no ganaron el poder de la noche a la mañana y ellos no tendrían un poder ajeno si no se los hubiera entregado. Entonces al final es una cadena de circunstancias y lo único que podemos decir es tomemos nota para que esto no se vuelva a repetir, porque de ley en algún momento tristemente se va a volver a repetir y necesitamos estar atentos al 100% para que esto no vuelva a suceder. Entonces pues nada, al final ese Barça pues terminó pagando los platos rotos de no entrenar como se debía y evidentemente estar en fin de ciclo, y así nos fue. 4 en Turín, 4 en París, 3 en Turín, 3 en Roma, 4 en Anfield, 8 en Lisboa, el 1-4 del PSG, el 0-3 de la Juve, y todo esto porque no estás entrenando bien y sabes perfectamente por qué estás perdiendo. Sí, cuando tú eres el primero que sabe que no pisas el gimnasio, de hecho Piqué también lo había dicho una vez con Ibai, que le había dicho a Ibai que tenía un físico que intimidaba por su estatura, supongo que está grandote, y al final le dijo que no había pisado un gimnasio en años, y llama la atención de que siendo jugador pues no pises el gimnasio. Entonces al final claro, pues el no entrenar bien físicamente, el no entrenar técnicamente bien pasó sus frutos, muchos lesionados, pérdida de la identidad, y físicamente pues ya no puedes sostener una presión alta, ya no puedes correr tanto como lo hacías antes. La intensidad mental también ya no puedes mantener tanta porque ya no das, en todo sentido ya ha sido para abajo. Entonces pues al final lo que podemos aprender, repito, es tomar nota y que no se vuelva a repetir, porque sin duda estos casos se van a volver a repetir y tenemos que tener perfectamente todo planeado para bueno, como para poder dar salidas en caso de ser necesario. Y al final estamos en una situación en la que de momento estamos ganando, pero cuando se pierda tenemos que tener en claro que no se le tiene que dar el poder a los jugadores y que siempre se tiene que entrenar bien, porque si no pues nos pasa lo que nos pasó con Valverde. Entonces al final tenemos que tener cuidado porque esto no se tiene que dejar pasar, y al final estas declaraciones tristemente no están teniendo la relevancia que deberían tener. Deberían ser portada, y esto debería estar debería estar en el ojo del huracán. Esto debería ser centro de debate en estos momentos, pero tristemente no es así. No es así, y yo con esto no planeo pues dañar la reputación a nadie, tampoco busco pues ser anti alguien, pero sí evidentemente si las cosas se están haciendo mal, creo que se tienen que señalar. Y bueno, pues simplemente es mi opinión de cómo lo veo yo. Tristemente ya pasó, el pasado ya no se le puede hacer nada, y lo único que se puede hacer es tomar, así como tomamos nota de lo bueno del Barça de Guardiola, de Luis Enrique, de Rijkaard, de Van Gaal, de Cruyff, pues también se tiene que tomar nota de los malos Barças, y el ejemplo lo tenemos aquí. El Barça es tan autosuficiente que se puede dar a sí mismo su ejemplo de lo que es, de lo que está bien y de lo que tiene que ser. Y bueno, antes no teníamos tanto el ejemplo de lo malo, pero ahora ya podemos tomar uno. El ejemplo del Barça de Valverde, que es el máximo ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Y al mismo tiempo también podríamos tomar el Barça de Rijkaard cuando está en su fin de ciclo, y la razón por la cual terminó el Barça de Van Gaal. Incluso también el Barça de Guardiola por la razón por la que se fue, que se comentaba siempre que Guardiola quería hacer una limpia, pero claro, con Rosell ahí metido no ibas a poder. Sí, igual el Barça de Luis Enrique en su fin de ciclo
podemos tomar nota simplemente, y mientras más casos mejor. Podemos tomar nota externa del Milan, repito, del Inter de Milán, podemos tomar nota de muchos equipos y nada, pues una vez aprendido esto, tomar la moraleja, cuando se venga una mala situación yo ya tomé nota, ya sé qué hacer, ya sé cómo actuar y por ende pues intervenir, y para esto se necesita por una parte dinero y se necesita un presidente con personalidad, como lo es Laporta, que no se ponga del lado de los jugadores. Entonces al final todo esto es así. Y ni siquiera estoy tomando en cuenta el tema de la masa salarial, con qué edades salieron y tal, porque si no se me hace eterno aquí. Pero pues bueno, simplemente pues repito, tomar nota y al final pues nada, ya no se puede hacer nada. Bueno, pues un testimonio más, un testimonio más que se une al de Thomas Müller, Luciano Spalletti, que también comentó esto de que si entrenaran así pues le recibirían una goleada cada partido. Se une al testimonio de Müller, Spalletti, Malcolm, el testimonio de Pjanic, el testimonio propio de Valverde. Ahora pues está aquí el testimonio de Kevin Prince Boateng. Está aquí testimonios y testimonios, y evidentemente esto ya no se puede negar, y menos cuando te lo ha reconocido el propio Valverde. Pero pues bueno, simplemente pues es así. Yo no sé cómo lo vean los demás, pero tristemente es una etapa que nos perjudicó mucho. Más que ser el propiamente Valverde, fue la etapa Valverde, porque comprende muchas cosas más allá del propio Valverde. Pero bueno, simplemente pues es como lo veo yo. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en MMaga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.